Dicen que hace más de 2000 años, en medio de las sombras de Jerusalén, caminaba un hombre que fue elegido por el propio Jesús, pero cuya historia quedó manchada para siempre. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición, de oscuridad, de maldición. Su nombre es Judas. Pero, ¿y si te dijera que todo lo que te han contado sobre Judas podría estar equivocado? ¿Y si te dijera que tal vez Judas no fue simplemente un traidor, sino un instrumento en las manos de Dios? Una pieza clave en un plan divino que pocos se atreven a cuestionar. Piénsalo, ¿por qué Jesús, siendo Dios, eligió precisamente a Judas? ¿Por qué, en la última cena, en lugar de detenerlo, lo miró a los ojos y le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto»? Aquí hay algo mucho más profundo, algo que la religión tradicional prefiere callar. Y hoy lo vamos a revelar. Lo que estás a punto de descubrir no solo va a cambiar la forma en la que ves la historia de Judas, va a cambiar también la forma en la que entiendes tu propia relación con Dios, con el pecado y con la salvación. Y te voy a decir algo. Aquí no hay casualidades. Si este video apareció en tu vida, es porque Dios quiere hablarte hoy. Así que presta mucha atención, porque lo que vamos a revelar no lo escucharás en ninguna iglesia. Y te digo algo más, bien clarito. Si quieres tener un día bendecido, si de verdad amas a Dios y no te avergüenzas de su palabra, suscríbete al canal ahora mismo y deja tu like, porque quien no comparte la palabra de Dios no es bendecido, así de claro. Cuando mencionamos el nombre de Judas, automáticamente surge en nuestra mente una nube oscura. Su nombre se convirtió, a lo largo de los siglos, en sinónimo de traición, de pecado imperdonable, de lo peor que puede hacer un ser humano. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa imagen hay una historia que nunca te contaron? Una historia que ha sido silenciada, escondida, olvidada, y que hoy estás a punto de descubrir. Porque Judas no nació traidor, no salió del vientre de su madre destinado al infierno. No, Judas fue antes que nada un hombre que como tú y como yo tenía sueños, miedos, dudas y una profunda necesidad de Dios. Judas era conocido como Iscariote, un apellido que no es casual. Significa hombre de Keriot, un pequeño pueblo en Judea. Esto ya lo hacía diferente desde el principio. Mientras la mayoría de los discípulos eran galileos, hombres sencillos, pescadores, humildes, Judas era del sur. Era alguien con otra formación, más vinculado a los centros de poder religioso, más cercano a Jerusalén, más expuesto a la influencia de los fariseos, los saduceos y toda la maquinaria religiosa de la época. Esto te da una pista. Judas no era un hombre cualquiera. Era alguien culto, astuto, con habilidades que los otros discípulos no tenían. Por eso, Jesús lo pone como tesorero del grupo, encargado de la bolsa común. Imagínalo, ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, que era recaudador de impuestos, fueron elegidos para ese rol. El encargado del dinero fue Judas. ¿Por qué? Porque era de confianza, al menos al principio. Y aquí surge la primera gran pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Jesús se equivocó al elegirlo? Piénsalo bien. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, aquel que podía leer los corazones, aquel que miraba a las personas y sabía lo que pensaban, lo que habían hecho y lo que iban a hacer. ¿Crees que no sabía quién era Judas? Claro que lo sabía. Lo sabía desde el principio. De hecho, en Juan 6, 70, 71, Jesús lo deja claro cuando dice: «¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo?» Sí, lo dijo, sin rodeos, directamente. Jesús sabía perfectamente quién era Judas y aún así lo escogió. Esto, amigo mío, no fue un accidente. Fue parte del plan, un plan que te aseguro es mucho más profundo y misterioso de lo que imaginas.
Pero la pregunta clave es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús escoge a alguien que sabe que lo va a traicionar? Algunos teólogos dicen que es para que se cumplan las Escrituras. Otros dicen que Judas representa la naturaleza caída del hombre, la fragilidad, la tentación, el pecado. Pero hay una tercera línea de pensamiento, mucho más profunda y te diría hasta peligrosa para algunos, que afirma que Judas no fue simplemente un traidor, sino un instrumento necesario en el plan de salvación. Porque sin traición no hay arresto, sin arresto no hay juicio, sin juicio no hay cruz, y sin cruz no hay redención. Esto es fuerte, esto incomoda, esto provoca, porque nos obliga a replantear todo lo que creíamos sobre el bien, el mal y el papel que cada uno juega en los planes de Dios. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias y más reveladoras. Porque si lo piensas, Judas no es simplemente un personaje de la Biblia. Judas es un espejo, un reflejo de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos esperado que Dios haga las cosas a nuestra manera y al no verlas cumplirse, nuestro corazón se llena de frustración, de enojo, de dudas? Judas esperaba un Mesías político, un líder revolucionario, alguien que derrotara a los romanos y restaurara el reino de Israel. Pero cuando comenzó a entender que Jesús hablaba de un reino espiritual, de perdón, de amor al enemigo, de cargar la cruz, su corazón se quebró. Y en ese quiebre, en esa decepción, entró la semilla de la traición. Porque cuando Dios no cumple nuestras expectativas, es cuando el enemigo encuentra la puerta abierta para sembrar la duda, la rabia y finalmente la caída. La historia de Judas es incómoda, porque es la historia de cada creyente que alguna vez se sintió decepcionado de Dios. Cada vez que oraste y no recibiste respuesta, cada vez que pediste un milagro y no llegó, cada vez que quisiste que Dios actuara de una manera y lo hizo de otra completamente distinta, en esos momentos tú y yo somos Judas. Porque la verdadera pregunta no es solo ¿por qué Judas traicionó a Jesús?, sino también ¿cuántas veces hemos nosotros traicionado a Dios con nuestras dudas, con nuestras quejas, con nuestra falta de fe? Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos, te aseguro, puede cambiar no solo la manera en que ves a Judas, sino la manera en que ves tu propia vida espiritual. Imagina esta escena por un momento. La habitación está en silencio. Solo se escucha el crujir del pan, las respiraciones tensas y las miradas cruzadas entre los discípulos. Es la última cena. Jesús acaba de decir una frase que heló la sangre de todos. Uno de vosotros me va a entregar. El ambiente se vuelve denso. Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte directamente quién es. Jesús responde con algo estremecedor que muy pocos entienden. Aquel a quien yo le dé el pan mojado. Y en ese instante toma un pedazo de pan, lo moja, lo entrega a Judas, y en ese preciso segundo, Juan 13:27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Sí, léelo otra vez, Satanás entró en él. No estamos hablando de una simple tentación, ni de un pensamiento pecaminoso, ni de un desliz emocional. No, la Biblia es clarísima. Es un acto literal, espiritual y sobrenatural. El enemigo mismo, el adversario de Dios, el príncipe de las tinieblas, entró en Judas. Y ahora te hago una pregunta que tal vez nunca te has atrevido a formular. ¿Cómo es posible que Satanás haya entrado en un hombre que caminó 3 años junto al Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que alguien que vio milagros, que escuchó enseñanzas divinas, haya terminado poseído por el enemigo? Y más, aún, ¿fue algo que Satanás hizo por su cuenta? ¿O fue permitido, o incluso parte del plan de Dios? Porque aquí no estamos hablando de un simple ataque del enemigo. Aquí
estamos ante uno de los actos espirituales más misteriosos y perturbadores de toda la Biblia. Piensa esto: ¿Satanás tenía libertad total para entrar en Judas? ¿O solo pudo hacerlo cuando Dios se lo permitió? Esto es algo que muchos no entienden. El enemigo no tiene poder absoluto, ni siquiera sobre un pecador. Satanás no puede hacer lo que quiere, cuando quiere. Él necesita permiso. Lo vemos en el libro de Job, donde el diablo tiene que presentarse ante Dios para pedir permiso antes de tocar a Job. Entonces, si Satanás entra en Judas, es porque hubo un permiso o un propósito divino detrás. Y presta mucha atención a este detalle que cambia todo. El versículo dice, después del bocado. Es decir, fue después de un acto simbólico, espiritual, donde Jesús mismo le entrega el pan mojado. En la cultura judía, ese gesto es un acto de confianza, de amistad, de amor. Sí, Jesús le está dando un último gesto de amor a Judas antes de que tome su decisión final. Porque Dios nunca fuerza a nadie, el enemigo tampoco puede forzarte. Judas ya llevaba tiempo alimentando pensamientos oscuros, de frustración, de desilusión, de ambición, de duda. Y cuando el corazón se llena de eso, amigo mío, se abre una puerta peligrosa, una puerta espiritual que, si no la cierras a tiempo, el enemigo la atraviesa. Y ahora te pregunto directamente a ti que estás viendo este video, ¿cuántas puertas tienes abiertas hoy en tu vida? Porque el enemigo no necesita derribar muros, solo necesita una rendija, una pequeña grieta. Judas no cayó de la noche a la mañana. Su caída fue un proceso. Empezó con pequeñas quejas, con frustraciones internas, con decepciones no sanadas. Y eso es exactamente lo que pasa hoy con millones de creyentes. No es que un día amaneces alejado de Dios, es que lo fuiste permitiendo, poco a poco. Una oración que dejaste de hacer, una palabra que no quisiste escuchar, un resentimiento que decidiste no perdonar, y cuando menos lo esperas, esa puerta está tan abierta que Satanás entra. Pero aquí viene la parte más fuerte y la más reveladora. A pesar de todo esto, Jesús no detiene a Judas, no le impide hacer lo que está por hacer. Al contrario, le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es decir, el mismo Dios le está dando luz verde al enemigo para que se active el plan. ¿Sabes por qué? Porque a veces, incluso la maldad, incluso la traición, incluso la acción del enemigo, son usadas por Dios para cumplir un propósito mayor. Esto es algo que la religión tradicional no te enseña, porque incomoda, porque duele, porque nos confronta. Pero la verdad es que Dios es soberano sobre todo, incluso sobre las acciones del diablo. Nada se sale de su control. La escena de Judas no es solo un relato bíblico, es una advertencia espiritual poderosa para ti y para mí. Hoy, más que nunca, vivimos en un mundo donde las puertas están abiertas. La codicia, la ira, la lujuria, el odio, la frustración, son puertas espirituales abiertas por millones de personas a diario. Y si no cierras esas puertas, si no te cubres con oración, con la palabra, con la presencia de Dios, el enemigo no solo va a tentar, va a entrar. La historia de Judas no es solo la de un traidor, es la historia de lo que sucede cuando un corazón se aleja de Dios y cuando lo que debía ser un discípulo termina siendo un instrumento del enemigo. Imagina este momento, una mesa sencilla, rodeada de hombres que han caminado juntos durante 3 años, risas nerviosas, miradas cruzadas, tensión en el aire. Porque aunque nadie quiere decirlo, todos saben que algo está por pasar. Jesús ha estado diciendo cosas que hielan la sangre. Mi hora ha llegado, uno de vosotros me va a entregar. Y de repente, lo que parecía una cena de despedida, se convierte en una escena cargada de un poder espiritual que muchos no entienden y que casi nadie se atreve a explicar.
Pocos saben que la última cena no fue solo un acto simbólico del pan y el vino. No, la última cena fue un tribunal espiritual. Fue el momento donde se definieron destinos eternos, porque en ese lugar no solo se selló la nueva alianza, también se activó el plan que llevaría a Jesús a la cruz. Y dentro de ese plan había un hombre sentado con el corazón dividido, con la mente en conflicto, con las manos temblorosas. Su nombre, Judas Iscariote. Y lo que sucede en esa cena es sencillamente escalofriante. Presta mucha atención, porque aquí hay un detalle que la mayoría de la gente no conoce. Cuando Jesús se levanta y comienza a lavar los pies de sus discípulos, también lava los pies de Judas. Sí, amigo, Jesús se arrodilla delante del hombre que lo va a traicionar y le lava los pies. Piensa en eso. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, humillándose hasta lo más bajo para servir al que en pocas horas lo entregará a la muerte. ¿Por qué lo hace? Porque Dios siempre da una última oportunidad. Porque el amor de Jesús es tan radical, tan incomprensible, que aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar, le muestra amor hasta el último segundo. Y es aquí donde sucede algo que muy pocos predicadores se atreven a decir. La entrega del pan mojado no fue un acto cualquiera. En la cultura judía, en una cena, el anfitrión ofrecía el pan mojado al invitado de honor, al amigo más cercano, como un acto de cariño, de confianza, de hermandad. ¿Estás entendiendo lo que esto significa? Jesús llama amigo a Judas hasta el final. Es más, en Mateo 26:50, cuando Judas llega al huerto para entregarlo, Jesús le dice, «Amigos, ¿a qué vienes?» Sí, amigo. No le llama traidor, no le llama enemigo, le llama amigo. Esto es tan fuerte, tan profundo, que las religiones no saben qué hacer con esta información, porque rompe todos los esquemas, porque demuestra que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado, que cualquier traición, que cualquier caída. Y mientras todos los discípulos están desconcertados, preguntándose, ¿seré yo, Señor?, Judas permanece en silencio. Sabe que es Él, sabe lo que va a hacer, y aún así sigue ahí, recibiendo el pan, recibiendo el gesto de amor, recibiendo el lavado de sus pies, porque hasta el último instante Jesús le está diciendo, vuelve, arrepiéntete, no tienes que hacer esto, mi amor es más grande que tu pecado. Pero Judas ya había tomado una decisión en su corazón, y aquí hay una lección brutal, demoledora. El amor de Dios es infinito, pero nunca forzará tu voluntad. Dios puede amarte con un amor sobrenatural, y aún así, respetará tu decisión si decides caminar hacia la oscuridad. La última cena no es solo una escena para recordar, es un espejo espiritual de la humanidad, porque cada día Jesús se sienta a la mesa con nosotros. Cada día nos ofrece su pan, su palabra, su presencia, y cada día nosotros decidimos si seguimos con Él, o si, como Judas, nos levantamos de la mesa para hacer lo que sabemos que no está bien. La última cena es la mayor prueba de que Dios nunca deja de amarnos, pero también es la mayor advertencia de que el libre albedrío es real y que la salvación no es algo automático. Es una decisión, una elección que puede marcar tu eternidad. Aquí es donde las cosas se ponen realmente turbias, incómodas, pero necesarias de entender, porque durante siglos se ha señalado a Judas como el gran villano de la historia, el traidor más despreciable de la humanidad. Pero pocos se atreven a hacerse una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Y si Judas no fue solamente un traidor, sino también una herramienta en las manos de Dios? Una pieza fundamental, necesaria, dolorosa, sí, pero indispensable en el plan de salvación. Piénsalo un segundo. Si Judas no hubiera hecho lo que hizo, ¿cómo se habría cumplido la profecía? ¿Cómo habría sido arrestado Jesús? ¿Cómo habría sido llevado a juicio? ¿Y cómo habría muerto en la cruz?
derramando su sangre para salvar al mundo. Judas, sin saberlo, o tal vez sabiéndolo en parte, estaba participando en uno de los actos más trascendentales de toda la historia espiritual de la humanidad. Y la Biblia lo confirma. Mira lo que dice el Salmo 41:9, escrito cientos de años antes. Aun mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el talón. Esta profecía hablaba claramente de Judas. Pero la pregunta incómoda no se detiene ahí. ¿Acaso Judas estaba destinado desde el principio a hacer esto? ¿Fue creado para traicionar? Y si es así, eso significa que nunca tuvo oportunidad de cambiar su destino. Aquí es donde muchos teólogos entran en conflicto, porque si aceptamos que Judas fue predestinado para esto, entonces su libertad, su salvación, su posibilidad de arrepentimiento, realmente existía. Y si decimos que sí tenía libre albedrío, entonces debemos aceptar que, aunque su traición era necesaria para el plan, aún así fue su elección personal. Y mira lo que dice Jesús en Juan 17:12, refiriéndose a Judas: ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Fuerte, ¿verdad? Lo llama hijo de perdición, no porque haya nacido condenado, sino porque sus decisiones lo llevaron ahí, cumpliendo así lo que estaba escrito. Aquí entendemos algo poderoso y aterrador a la vez. Dios puede usar incluso la maldad humana para cumplir sus planes. Lo hizo con Faraón en Egipto, lo hizo con los enemigos de Israel y lo hizo con Judas, porque cuando Dios tiene un plan, ni el diablo mismo puede detenerlo. Lo que para los hombres es traición, en el cielo puede ser la activación de un propósito divino mucho mayor. Y aquí viene la reflexión que te va a sacudir el alma. A veces, las cosas más dolorosas que vivimos, las traiciones, las pérdidas, los fracasos, también son parte del plan de Dios para llevarnos a un destino que no podríamos alcanzar de otra manera. Si no hay traición, no hay cruz. Y si no hay cruz, no hay salvación. Lo que Judas hizo fue mal, sí. Fue pecado, sí, pero Dios, en su soberanía absoluta, transformó ese acto en el puente que llevaría a Jesús a cumplir su misión de salvar a la humanidad, porque Dios tiene el poder de convertir la peor maldad en la mayor bendición. Por eso la historia de Judas no solo es la historia de un traidor, es una advertencia, pero también es una revelación, porque te enseña que tú decides si ser parte del propósito de Dios desde el lado correcto o desde el lado oscuro. El plan se va a cumplir, con o sin ti. Y la pregunta es, ¿qué papel vas a jugar tú en ese plan? ¿Serás un discípulo fiel o te convertirás sin darte cuenta en un Judas moderno que con sus acciones, sus palabras o su indiferencia termina traicionando al que dice amar? Esta es la pregunta que te va a acompañar mientras seguimos esta historia. Hay una parte de la historia de Judas que curiosamente casi nadie quiere hablar. Una escena que está en la Biblia, pero que la mayoría de las iglesias, pastores y líderes prefieren ignorar, porque rompe con el relato simple de el gran traidor. Y esa escena es su arrepentimiento. Sí, lo que acabas de escuchar, Judas se arrepintió. Mira lo que dice Mateo 27:3-5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de 1,200 plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Sí, Judas no solo sintió remordimiento, Judas confesó su pecado. Dijo claramente: he pecado, y trató de enmendarlo devolviendo el dinero. Ahora, aquí surge una pregunta escalofriante. Si Judas se arrepintió,
¿por qué no fue perdonado? Esta pregunta incomoda, porque si miramos a Pedro, él también negó a Jesús 3 veces, y no fue una traición menor. Fue negar, con maldiciones incluso, que conocía al Maestro. Pero Pedro lloró y fue restaurado. Judas también lloró. Judas también confesó su pecado. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? La respuesta es tan dura como reveladora. El lugar donde llevó su arrepentimiento. Pedro corrió hacia Jesús y encontró perdón. Judas corrió hacia los sacerdotes y encontró rechazo. Aquí hay una lección brutal para nuestra vida espiritual. No importa cuánto te hayas equivocado, no importa lo que hayas hecho. Si llevas tu arrepentimiento al lugar equivocado, solo encontrarás condenación, culpa, desesperación y muerte. Los sacerdotes representaban un sistema religioso muerto, corrupto, que no podía ofrecer redención. Y Judas, cegado por su culpa, buscó allí lo que solo podía encontrar en Jesús. Y aquí te digo algo que probablemente nadie te ha dicho jamás. No fue el pecado de Judas lo que lo llevó a la muerte. Fue la culpa no entregada a Dios. La culpa, cuando no es llevada a los pies de Cristo, se convierte en una prisión, en una tortura, en una carga imposible de soportar. Judas quiso librarse de ella por sus propios medios y no pudo. Porque la redención no está en devolver el dinero ni en reparar lo que hiciste, sino en postrarte ante Dios y pedir misericordia. La diferencia entre Judas y Pedro no fue el tamaño del pecado, fue el destino al que llevaron su quebranto. Y si piensas que esto es solo historia antigua, te equivocas. Porque hoy miles de personas están viviendo exactamente lo mismo. Caen en pecado, se equivocan, cometen errores terribles y en lugar de correr a Dios, corren a la religión, a los hombres, a los psicólogos, al dinero, a las adicciones, a todo lo que jamás podrá sanar su alma. Y mientras más buscan, más vacío sienten, porque la única salida, la única puerta, la única respuesta siempre ha sido y siempre será Jesús. Por eso la historia de Judas no es solo una tragedia, es una advertencia espiritual feroz, porque muestra que sentir culpa no es lo mismo que arrepentirse delante de Dios. Puedes llorar, puedes gritar, puedes golpear tu pecho, pero si no lo haces a los pies de Jesús, de nada sirve. Judas lo entendió, pero cuando ya era demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Lo entenderás hoy? Aquí llegamos, quizás, al punto más polémico, más controversial y más incómodo de toda esta historia. Una pregunta que durante siglos ha causado debates entre teólogos, pastores, eruditos y creyentes. ¿Judas está condenado o fue perdonado? Y la respuesta, amigo mío, no es tan sencilla como parece. Muchos piensan que la condenación de Judas es un hecho absoluto, incuestionable. De hecho, usan como argumento las palabras de Jesús en Juan 17:12 cuando dice: «Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese». Y también aquella frase escalofriante en Mateo 26:24. «A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». Fuerte, devastador, demoledor. No hay manera de leer esto sin sentir un nudo en el pecho, pero aquí es donde la mente humana y la mente divina chocan brutalmente, porque sí, Jesús lo llama hijo de perdición. Pero, ¿acaso eso significa que nació condenado? ¿O que sus decisiones lo llevaron a ese lugar? Y si Judas fue una herramienta necesaria en el plan de salvación, es justo que haya sido condenado eternamente por cumplir ese rol. Aquí entramos en un terreno espiritual tan profundo que solo podemos caminar con temor, reverencia y muchas preguntas. Algunos teólogos más radicales aseguran que Judas fue predestinado para perderse, que nunca tuvo oportunidad, que su destino ya estaba sellado desde el principio.
Pero hay otros que se atreven a mirar esta historia desde otro ángulo, que creen que, aunque Judas cumplió un rol oscuro, doloroso y necesario, eso no significa que estuviera fuera del alcance de la misericordia de Dios. Porque si el amor de Dios es verdaderamente infinito, ¿acaso no alcanzaría incluso al mayor de los traidores? Y aquí te suelto una bomba espiritual. Si el sacrificio de Jesús fue por todos, incluye también a Judas. Lo que está claro es una cosa: Judas sintió culpa. Judas se arrepintió, pero no buscó el perdón en el lugar correcto. Y aquí está el centro del debate. La Biblia no dice directamente Judas está en el infierno, como algunos creen. Lo que sí deja claro es que su final fue trágico, desesperado y lleno de culpa. Pero el juicio eterno, eso solo le pertenece a Dios. Porque si algo nos enseña la Biblia, es que el juicio final no está en manos de los hombres, y que Dios, en su soberanía absoluta, pesa los corazones, las intenciones y los secretos más oscuros del alma. Y quiero que pienses en esto. Si Jesús, en el momento de ser arrestado, miró a Judas a los ojos y lo llamó amigo, ¿qué nos dice eso? ¿Qué clase de amor es este, que aún en medio de la traición más dolorosa, sigue llamando amigo al que lo entrega? Esto, amigo, no lo podemos comprender con lógica humana. Solo podemos mirarlo con temor y con un respeto profundo hacia los misterios de Dios. Porque si Judas fue condenado, fue por rechazar hasta el último segundo la oportunidad de volver. Pero si, en ese último segundo antes de morir, su corazón clamó a Dios, solo el cielo sabe que fue de su eternidad. Por eso, esta no es solo una pregunta sobre Judas, es una pregunta sobre ti, sobre mí, sobre cada ser humano. Porque si Judas, que caminó con Jesús, que vio sus milagros, que escuchó su voz, cayó en la perdición por dejarse llevar por la culpa, la ambición y el pecado, ¿qué nos hace pensar que nosotros estamos seguros si no vivimos cada día buscando la presencia de Dios, su perdón y su misericordia? El juicio, la eternidad, no son un juego, son reales, y lo que hagamos hoy marca nuestro destino para siempre. Ahora, quiero que respires hondo, porque lo que vamos a hablar en este último punto no es un simple mensaje bíblico, es un llamado urgente, un grito del cielo, una advertencia espiritual que puede literalmente marcar tu eternidad, porque la historia de Judas no es solo un relato del pasado, no es solo una anécdota de un hombre que traicionó hace 2000 años. La historia de Judas es la historia de lo que puede pasar con cualquier creyente si no presta atención a las señales que Dios envía. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces nos hemos comportado como Judas? Sí, lo sé, suena fuerte, incómodo, hasta ofensivo, pero es la verdad. Cada vez que dejamos que la codicia, el orgullo, la falta de perdón, la frustración o la incredulidad gobiernen nuestro corazón, estamos haciendo exactamente lo que hizo Judas. Cada vez que vendemos nuestros principios, nuestra fe, nuestra integridad, por 30 monedas de plata modernas, sea dinero, fama, placer, poder, aceptación social, estamos caminando por el mismo sendero oscuro que él caminó. Por eso, presta mucha atención, porque hoy quiero revelarte las 5 advertencias espirituales que Judas le deja a cada creyente que quiere salvar su alma. Primero, el amor al dinero y al mundo. Judas no empezó traicionando, empezó amando más el dinero que a Dios. Y te pregunto, ¿qué amas tú más que a Dios hoy? Porque la Biblia es clara, el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10. Y no es solo el dinero, es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu vida. Segundo, las expectativas equivocadas sobre Dios. Judas esperaba un Mesías guerrero que cumpliera sus deseos. Cuando entendió que Jesús tenía otro plan, se frustró, se decepcionó y traicionó.
Cuidado cuando tu fe está basada en lo que quieres que Dios haga y no en lo que Dios realmente quiere hacer. Tercero, las puertas abiertas al enemigo. La traición no fue un acto repentino, fue un proceso. Pequeños pensamientos, pequeñas concesiones, pequeñas grietas, hasta que Satanás entró. Pregúntate hoy, ¿qué puertas tienes abiertas? Porque si no las cierras, el enemigo entrará. Cuarto, el remordimiento sin verdadero arrepentimiento. Sentir culpa no es lo mismo que arrepentirse delante de Dios. Judas sintió culpa, pero no corrió a Jesús. Pedro también cayó, pero corrió a los pies del Maestro y fue restaurado. La pregunta es, ¿hacia dónde corres tú cuando caes? Quinto, pensar que ya no hay perdón para ti. La mayor mentira del enemigo es hacerte creer que tu pecado es demasiado grande, que tu error es imperdonable, que tu traición no tiene vuelta atrás. Y Judas creyó esa mentira. No seas como él. Mientras respires, Dios aún te está esperando. Y ahora, hermano, hermana, quiero que entiendas algo que puede cambiar tu vida espiritual para siempre. El plan de Dios se va a cumplir, contigo o sin ti. La diferencia es, ¿qué rol vas a jugar? ¿Vas a ser un discípulo fiel o un Judas moderno? Porque la traición hoy no es entregar físicamente a Jesús. La traición hoy es cada vez que lo niegas con tus actos, con tu indiferencia, con tu frialdad espiritual, con tu doble vida, con tu desobediencia, mientras el cielo sigue esperando que envuelvas. La historia de Judas no es una simple tragedia, es un espejo, y Dios hoy te está poniendo frente a ese espejo y te pregunta, ¿qué vas a hacer? Porque aún hay tiempo, aún hay perdón, aún hay redención, si corres, pero no a los hombres, no a la religión, sino directamente a los pies de Jesús. Ahora quiero hacerte una pregunta directa, que te va a quedar resonando en la mente y en el alma. ¿Tú crees que Judas fue simplemente un traidor o fue una herramienta en las manos de Dios para cumplir un plan mayor? Quiero que me respondas en los comentarios. No te vayas sin dejar tu opinión, porque esta es una pregunta que puede cambiar tu forma de ver la fe y la vida. Y te digo algo más. Si este video te hizo reflexionar, si sentiste que Dios te habló hoy, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí hablamos verdades que pocos se atreven a decir. Y te aseguro que el próximo video te va a volar la cabeza. Que Dios te bendiga poderosamente y nos vemos en el próximo video.